Bueno, una feliz Navidad, feliz Jules, y estamos más conectados con los celtas. Felices Saturnalias. Esa palabra siempre me cuesta Saturlinas. Bueno, felices fiestas para todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches, mi querido Rafael Aragón, estimado público. Bienvenidos. Bienvenido, Rafael. Muy buenas noches, Juan Carlos, al público, como siempre, en estos jueves que tanto nos gusta hablar de astrología. Bueno, pues Rafael, casi nada. Es una época que se siente ese espíritu que se puede llamar Navidad, se puede llamar Saturnalias, se puede llamar cosecha del año también, porque es un poco el final del año en donde hacemos una síntesis y un análisis de lo vivido, de lo sentido, de las dificultades tan difíciles estos últimos 2 años, sin duda. Pero es una fecha en donde se busca hacer una reconciliación con todo ello, tener un poco más de misericordia y caridad por uno mismo, de poder evaluar esa cosecha de una manera amorosa y no de una manera ruda, crítica, dañina contra nosotros mismos. Sí, siempre para estos momentos, siempre es etapa de evaluación de lo que pasó y de lo que vendrá. Y para esto tenemos el evento que sucedió apenas 2 días, 2 días, el solsticio. El solsticio. solsticio. Casi nada, son momentos muy importantes. Nosotros los colombianos y las personas que vivimos sobre el Ecuador no sentimos estos movimientos tan críticos porque no tenemos estaciones. Estaciones se tienen en el hemisferio norte, en el hemisferio sur. Sin embargo, son momentos astrológicos muy importantes, porque con todo y que en Colombia no vemos mucho esa posición del Sol tan fuerte, en lo que es el hemisferio norte y sur, esa posición del Sol tan extrema hace que inicie una nueva estación. Por lo tanto, en astrología se habla de signos cardinales. Cardinalidad representa un cambio en el medio, en el contexto, en el clima, en las relaciones, en la interconexión con los demás. ¿Sí? Los signos cardinales que son Aries y su opuesto Libra, que ahí son los equinoccios, Pinocchios. ¿sí? Y Cáncer, Capricornio, que son los solsticios. Estamos hablando de los signos cardinales como unos potenciadores de nuevas energías, de nueva fuerza. En el caso de Capricornio es una energía de tierra. Como tal, es como ya la cosecha de todo lo que hemos hecho desde marzo hasta ahora. El sol entrando en Capricornio lo que dice es, de todo esto que has sembrado, ¿cómo se ve? ¿Qué color tiene? ¿Qué aromas tiene? Cuando hacemos una recogida de cosecha, hacemos una evaluación. Esto es útil, esto es inútil, esto es gustoso, esto me lo disfruto, esto lo vendo, esto lo comparto. Es decir, un poco Capricornio está hablando de todos los frutos de tu esfuerzo, cómo los vas a evaluar, cómo los vas a abrazar, cómo los vas a apreciar. ¿Sí? Sí, por el fruto se ve el árbol, ¿no? Y justamente, bueno, en este evento que se dio, recordemos que la palabra solsticio viene del latín que quiere decir sol quieto, porque técnicamente el sol es un momento en el cual tiene una quietud, ¿sí? En el cielo, en el cual marca la mayor longitud de día, la mayor parte diurna para el hemisferio sur, bueno, y la mayor cantidad de eh, horas de noche, ¿no? En el hemisferio norte. El norte. Esto lo podemos ver, voy a poner aquí en pantalla, voy a poner aquí en pantalla un poco una imagen que nos permite reconocer un poco más eso. Esta imagen que vemos en pantalla es una técnica que se utiliza para observar el cielo que se llama analema. El analema lo que hace es que en una misma latitud, es decir, tú en Argentina o yo acá en Colombia, ¿sí? Todos los días le tomo una foto a la misma hora al sol en donde está ubicado. ¿Sí? Y así los 365 días del año. Una vez hago toda esa evaluación, reúno todas las fotos y sale este esquema que vemos en pantalla. Esta es la página de Wikipedia que habla de qué es el analema.
Y acá podemos observar ese análisis que ya se hace previa a las 365 fotos de cómo en estos puntos extremos son los solsticios, ¿sí? Y los puntos centrales son los Exactamente. equinoccios. Entonces, esto que estabas nombrando, Rafael, de el sol quieto, es precisamente al extremo, y si nos damos cuenta de esta figura, que es una lemniscata, o un 8 o un infinito, ¿sí? Ahí nos muestra cómo el sol cambia de rumbo, es decir, mientras venía lo que fue desde el equinoccio hasta ahora, venía haciendo esta ruta, ¿sí? Y aquí en el solsticio quedó quieto, frenado al punto extremo, en el hemisferio norte, marcando las más pocas horas de luz, porque casi no sale al horizonte, sino está, y si estamos, por ejemplo, en toda la cúspide de la Tierra, allá arriba Los en polos. los polos, ¿sí? Pues vamos a tener 6 meses de noche, ¿sí? Porque ya es tanta la declinación que no sale el sol de ahí en adelante, ¿sí? Entonces, ese es el punto, si lo vemos por la figura, esta figura es hermosa porque nos está diciendo es el momento donde el sol da una vuelta, donde empieza a irse de nuevo hacia arriba, ¿sí? De nuevo en el hemisferio norte a crear unos días más largos, en el hemisferio sur unas noches más largas. Entonces, para los antiguos romanos, era la fiesta del sol invictus, porque ¿sí? Acabó el camino de oscuridad, es decir, toda esta curva de hacia abajo, y empieza su camino hacia arriba. Pero es algo muy bonito porque fíjate, se celebra el Sol Invictus, pero no el gran día, sino se celebra la esperanza de que vamos a empezar a tener un gran día más adelante, ¿sí? Y eso es un poco el tema de la Navidad y de estas épocas. Es la esperanza, no tanto los hechos, sino la esperanza de que esto se va a componer, de que esto va a empezar a mejorar, ¿sí? Esperanza que tanto necesitamos en este instante con todas esas variantes de Omicron y todo esto que está pasando con el coronavirus. Sin duda, el tener estas fechas, llenarnos el corazón de esperanza, de fe, de posibilidades, es algo muy bueno. Sí, durante los solsticios también, durante siempre en la antigüedad hubo diferentes rituales. Uno de los monumentos más históricos, más emblemáticos es el Stonehenge en Inglaterra, ¿no? El de monolitos, las piedras que están armadas, que tenían un uso, se sabe que tiene un uso, era un observatorio astronómico, ¿sí? Que cuando se lo descubrió, se encontraron hasta cadáveres humanos Claro. que databan de miles de años. Hacían, justamente se utilizaban los puntos que había entre esos monolitos para observar los momentos exactos de los solsticios. Y ellos celebraban Yule, que era esa gran fiesta. ¿Y por qué se hacía una gran fiesta en ese instante? Porque fíjate que si lo vemos desde el hemisferio norte, es el momento donde la naturaleza se muere. Durante 3 meses se va a morir prácticamente, ¿sí? Exacto. Y hasta ahí se había podido cosechar. Entonces, hasta ahí, hasta esos puntos, para los romanos entre el 17 y el 23 de diciembre, que eran las fiestas de las Saturnalias, era el momento en donde se acababa el trabajo, porque ya no había más cosecha que recoger. Y todo lo que habían alcanzado a recoger era abundante y generoso para ese instante. Por lo tanto, ellos tenían que hacer unos grandes banquetes, unas grandes celebraciones. Comer lo suficiente porque no se sabe qué va a pasar mañana. Eh, Comamos y bebamos que mañana moriremos. Sí, a vivir que son 3 días, a vivir que son 3 días. Sí, sí. exacto. Y fíjate que tenían un dicho hermoso para la época que era vive y deja vivir. Como es importante ese dicho que ojalá lo retomáramos de esas fiestas, en lugar de estar criticando y generando una serie de situaciones hacia afuera, es vive lo que tú tienes y deja vivir lo que tenga que vivir cada uno. Sí, esto es muy interesante lo que estás diciendo, porque si vamos un poco al momento en que se dio el evento, a la carta, ¿sí? Del evento, de ahora, hace 2 días, el día 21 de diciembre. ¿Por qué estamos viendo la carta del evento? Porque justamente marca la pauta, ¿sí? De todo esto que estuviste
hablando acerca de el recoger lo sembrado. Y esto de dejar vivir, ¿sabes por dónde yo empezaría a verlo en la carta? ¿Dónde estaba la luna en ese momento? En Cáncer. O sea, opuesta a quién. Plutón y Venus. Entonces, ¿por qué lo asocio con tu dicho? Porque la luna en Cáncer siempre habla de lo que son mis necesidades nutricias, mis necesidades de autoprotección en equilibrio, que es una oposición, ¿sí? Con la necesidad de dejar vivir al otro, Venus-Plutón, no arrollarlo, no pasarlo por encima, más bien protegerlo, ¿sí? Entonces, me parece que en este evento nos marca la pauta que esa luna en Cáncer nos dice, a ver, protege al que tenés al lado. No utilices a Venus-Plutón para destruir al que tenés al lado, sino que protegelo y utiliza a Venus-Plutón para curarlo, en tal caso. Qué bonito eso que dices, Rafael, y es que esa posición es crítica, es dura, ¿no? Porque muestra la oposición de las dos expresiones de lo femenino, ¿sí? La luna, lo nutricio, lo materno, la Venus, la Afrodita, lo gustoso, ¿sí? Esto puede significar, por ejemplo, si me enrancho, si me quedo solamente en mis gustos, en lo que yo quiero, ¿sí? Puedo pasar por encima de todos. ¿Sí? A lo Venus Plutón con un poder y con una necesidad y con una dureza. Y Venus Plutón, dos o tres comentarios son venenosísimos. ¿Sí? Envenenan al otro. ¿Sí? Como está la luna en Cáncer, está diciendo, hombre, somos una familia, que, que sea simbiótico, sí. ¿sí? Que esos comentarios más bien sean simbióticos y que tengan un carácter maternal, que sean comentarios en pos de proteger, de nutrir y de que ese Venus-Plutón se alimente de la energía canceriana, ¿sí? De la energía de Cáncer, para proteger al otro en su etapa de curación. Si yo estoy protegiendo a alguien y lo estoy asistiendo a alguien, estoy ayudando a alguien, ser responsable efectivamente. Correcto. Las oposiciones hablan de espejos. Y un poco lo que habla esta oposición para esta etapa, y sobre todo que vamos ahora a tener 24 de diciembre familiar y encontrarnos con muchas personas allí que no nos veíamos hace rato y todo, recuerda que cada persona que te encuentras afuera te está mostrando un espejo de algo que o no quieres ver o no quieres ver, ¿sí? Y que Uh-huh. esta es una etapa muy bonita para poder ver en esos encuentros que me irritan, ver una posibilidad de crecimiento y desarrollo desde el amor, desde el afecto. ¿No? Sí, me gusta mucho lo que tú dices, porque lo que me irrita en el otro, tranquilamente, es Venus-Plutón, la parte del espejo. Pero lo que me irrita de mí también en una versión del pasado, Luna en Cáncer siempre es el pasado. Entonces yo me encuentro con alguien, ¿no? Desde tomando esta fecha de solsticio en estas fiestas y no lo vi hace mucho y seguramente aparezcan cuestiones que tengan que ver con el pasado que estuvieron debajo de la alfombra. La luna arrancó con el solsticio en Cáncer. Es pasado. Y Cáncer tiene mucha memoria. Es el Pero signo con mayor totalmente. memoria del zodíaco. Mira, un ejemplo clarísimo de eso son las sucesiones. Fallece el padre, fallece la madre y entra en una sucesión. Ahí se sacan todos los dolores de la infancia y es que se meten con los abogados con toda. ¿Sí? Y un poco este aspecto lo que nos está diciendo es, desde la conciencia, fíjate en eso que está sucediendo para evolucionar, no para quedarte enganchado en una pelea sin sentido, rompiendo esquemas, sino más bien qué me está mostrando, qué sombra me está mostrando el otro, que yo no he querido ver. Yo diría que estas fiestas son un muy buen momento para sanar muchos temas del pasado, hacer unos cierres con situaciones y con relaciones del pasado, pero sanamente, es decir, no quedándome en el dolor sin ver, pero ¿qué me está mostrando este dolor? ¿Cuál es el símbolo que hay detrás de este dolor, de esta situación?
Es que no me reconocieron en la infancia. Bueno, pues porque no tenías voz, voto, pero ya eres adulto, ya puedes hacerte reconocer, ya puedes integrarte con otras herramientas. Entonces es como poder desde la conciencia decir, con mi adultez y con la cosecha que he generado durante todos estos años, con esa sabiduría, ¿cómo voy a enfrentar estas relaciones que me van a permitir hacer un engranaje con mi conciencia, con mi ser interno? Entonces es un bello momento para hacer reconciliaciones del alma. Reconciliaciones no con los otros afuera, con los otros es un simple espejo, es con interno. Si estoy peleando con un hermano, con un papá, con una mamá, con unos primos, ¿sí? ¿Qué me está mostrando eso en mi interior? ¿Cómo lo puedo pasar a un lenguaje simbólico, quitándole ese ardor y ese dolor emocional, para más bien ver desde la sabiduría cómo puedo integrar estas partes en mí? Eso que me irrita de mi primo, de mi hermano, de mi amigo, ¿cómo lo puedo integrar en mí? ¿Será que no lo estoy teniendo en cuenta en mi conciencia? Qué interesante hacer un ejercicio simbólico de todo este tema, ¿no? Claro, y como consecuencia de este trabajo y sanación individual se sana el clan, ¿sí? Más. Cáncer es lo clánico. Recordemos que cáncer siempre es lo remitido a lo conocido, es la tribu. Justamente es el momento, la instancia del zodíaco, la cuarta fase, en la que se marca una dentro y una afuera. Entonces, como consecuencia de esto, de ver en este espejo qué me irrita del otro, que es también a su vez la sanidad dentro de lo clánico. Cáncer es lo más clánico que hay. Siempre se habla de cáncer, la familia, la familia, la familia. Una mafia también es cáncer. Una mafia es el mejor ejemplo, es canceriano. Uno entra, hay códigos, hay conductas y hay que ver cómo se sale. Pasa es lo mismo que una familia. Por eso no nos rentamos al signo de cáncer únicamente a lo familiar, sino como todo ambiente donde sus habitantes, sus individuos tienen códigos en común. Eso es lo que yo siempre digo de cáncer, que se mueve por similitud, no por complemento cáncer, no es Libra, es por similitud, es por gustos en común, por códigos en común, por tradiciones en común, por cultura en común, no por lo que yo no tengo y lo tiene el otro que es Libra. Eso quería resaltar De siempre de cáncer, acuerdo, ¿no? de acuerdo. Mira, y hay otro tema aquí con esto y es que la Navidad pasada estuvo más matizada por el coronavirus y nos aislaron mucho más, ¿sí? Llevamos prácticamente como 2 Navidades en donde no hemos podido tener unos encuentros, ¿sí? Y Sí, en cierta medida, pues claro, se ha acumulado cosas que no se han dicho, que no se han hablado. exacto, Sí. exacto. Y porque además los ritmos familiares, fíjate que en familia uno solo se encuentra en matrimonios, en velorios, Dios, en situaciones así críticas, ¿sí? O en Navidad, ¿sí? Y tal vez sí, esta es una buena oportunidad, sintiendo la ausencia que hemos sentido de ese aislamiento que tuvimos forzoso, poder decir, bueno, en contraste con esa ausencia, ¿qué prefiero? ¿La soledad o la pelea o la interacción que tengo en este momento? Y si tengo una pelea, una interacción difícil, démonos la oportunidad de no entrar en ese enganche de pelear, sino de ver simbólicamente lo que me muestra el otro e integrarlo, tratarlo de integrar. La sombra se muestra así, con el espejo. Lo que no podemos ver dentro de nosotros lo vemos en el otro, ¿sí? Asumámoslo, eso es nuestro. Además, si es de nuestra propia sangre, ahí está, en contacto directo, corriendo por las venas. ¿Sí? exactamente, coincido plenamente. Bueno, ¿quién se encarga de ser el que lleva el mensaje? Mercurio, quien se encuentra justamente en Capricornio, y es muy interesante que esté en una conjunción casi exacta, casi partir con Juno, con el asteroide Juno, porque es el compromiso de hablar seria y constructivamente. ¿Sí? Juno siempre marca un compromiso hacia algo, y al estar en Mercurio en Capricornio siempre es al punto. Pocas palabras, al punto, y no decirse por las ramas ni por las nubes, sino cosas reales y tangentes. Eh,
Capricornio, ser el signo opuesto de Cáncer, también siempre tiene una relación con las tradiciones y el pasado. Entonces también vamos a tener un momento en el cual vamos a tener ese compromiso de hablar con temas del pasado. Capricornio siempre es la tradición. Ahí me parece que Juno le da un manto de piedad a un Mercurio en Capricornio que muchas veces eh, puede ser un poco severo, depende cómo se use, hacia el otro. Capricornio es un poco radical, ¿sí? Pero con Juno, Juno lo suaviza. ¿Sí? Y es que tenemos todo un estelium en Capricornio, ¿no? O sea, Venus, Plutón, Venus además dándole la vueltica, Plutón mirándolo por todos los lados, y Mercurio y el Sol. Son épocas en donde lo que hagamos, lo que digamos, van a marcar una pauta para muchos años siguientes. Con Capricornio tienen ese sello. Es como los romanos que hacían Exacto, cosas de por eso, vida. Sí, eso. sí. Lo que digamos ahora, las palabras quedan sentenciadas, quedan escritas con sangre, Con a sangre, fuego, en piedra, sí, a fuego, en en piedra. piedra. Sí. Bueno, justamente un emblema de Mercurio en Capricornio son los 10 mandamientos de Eso, Moisés, que estaban tallados en piedra. exacto. Son unas Y, leyes. Sí, exacto, las leyes que van a ser renovadas, porque tenemos un trígono con Urano, de Juno-Mercurio, forma un trígono con Urano, que eso nos genera la apertura a que este Capricornio también no sea tan radical y a su vez tenga la apertura de poder comunicar al otro con creatividad, con nuevas ideas y con propuestas nuevas, no con las propuestas tradicionales de siempre, porque lo que yo, viste que hay gente que dice, como yo siempre digo tal y tal cosa, como yo siempre digo, y el que dice siempre lo mismo, la verdad que aburre. de acuerdo. Venus, Urano viene a innovar. Entonces, en estas reuniones hablemos de temas nuevos, lleguemos a hablar de astrología ya en la reunión familiar, en donde está la tía que es cristiana y católica y que se echa cruces hablando del tema. Innovemos. Este es un tema que está diciendo, démonos la oportunidad de hablar de temas diferentes, distintos, innovadores. Fíjate cómo este aspecto que ahí va a estar pues todo este diciembre en Mercurio y acercándose a Venus, Plutón además, ¿sí? Esto está diciendo un poco como saquemos cosas que estaban ocultas, inconscientes y hablemoslas, démonos el permiso de hablarlos, pero de una manera constructiva, ¿sí? Porque eso es Eh, Capricornio. Ujú. exacto, no es hablar, discutir para ver si tengo la razón, ¿no? Ganar la discusión. Y hay otro aspecto que forma ese Mercurio, que es la cuadratura con Quirón, Ujú. ni más ni menos. Se me hizo aquí. Entonces, qué mejor, ¿no? Que acá estas conversaciones mercuriales, uranianas, le den un salto cuántico a Quirón y se dejen esos dolores quironianos un poco de lado para que Urano le dé desde la palabra, ¿no? Hablo, ya que Urano se conecta con Mercurio, podamos ser sanadores, ¿no? Desde la palabra, en este caso, desde la Sanamos palabra. nosotros, sana la cadena, sana todo el conjunto familiar, todo el sistema, sin duda. Esta es una época para no quedarnos callados. Lo que pasa es que hay que aprender es a decirlo. Hay es que aprender a hablarlo, ¿sí? No traguemos los sapos, porque eso no nos lleva a Ujú. nada bueno con Venus Plutón. Si empezamos a tragarnos lo que no nos gusta, el 24 al 31 explotamos como un volcán. El sapo es como cuando éramos chicos que hacíamos travesuras que le poníamos un cigarro al pobre sapo Sí, sí. y explotaba. Yo no lo hacía, ¿eh? Yo no lo hacía. Mis amigos, yo no. Y explotaba el pobre sapo, bueno, puede pasar eso. Eso puede pasar, sí. Eh, pero, pero bueno, Juno me parece que es fundamental para suavizar y dar ese compromiso de comprensión hacia un otro, de empatía hacia un otro a Mercurio. Para mí es Bueno, fundamental que esté Juno. de acuerdo, de acuerdo.
Como Venus está dándole la vuelta a Plutón, empieza a hacer procesos, está haciendo retrogradación. Y recordemos que un planeta retrogradando es como cuando vamos a un museo a ver algo que nos gusta mucho, lo vemos por todos los ángulos. Sí. Vamos. Entonces, un poco Venus haciéndole toda esa propuesta a Plutón, revisándole todos los lados, es un poco como temas del pasado inconscientes, ancestrales, que necesitan regeneración. Plutón es un punto de regeneración. Esto es algo así como si a nivel familiar entráramos en otra etapa. Familia, ¿por qué? Cáncer, Capricornio. Es como si lo que se está hablando y lo que se está diciendo y los valores nuevos que se están importando a través de todos los procesos que pasamos los últimos 2 años estuvieran haciendo entrar a la familia en otra etapa. Como tal, es muy importante hacernos conscientes que acabamos de pasar como sociedad un rito de iniciación y de paso con todo el coronavirus y que necesitamos entender que entramos en otra etapa, en otra dinámica, ya las cosas no son como antes, ya las cosas son distintas, diferentes. En la medida en que asumamos esa novedad, nos va a permitir ser más creativos con lo nuevo que hay. En la medida en que nos quedemos refugiándonos solamente en el pasado, en cómo era antes la relación, en cómo nos sentíamos antes, nos perdemos porque ahí terminamos frustrados de que las cosas ya no son como antes. Sí, y tenemos, bueno, con este solsticio la posibilidad de manejarnos, movernos desde el planeta Marte, me refiero, hacia lugares no diferentes, porque Sagitario no lo diferente es lo lejano, como yo siempre digo. ¿Sí? Entonces, no estamos hablando de un Marte en un signo en un signo fijo, por ejemplo, ¿sí? Sino en un signo mutable, en el cual se puede adaptar a las circunstancias, y Sagitario siempre nos marca esto que tú dices, nos vamos a mover con una realidad diferente. Eh, Familiarmente en estas fiestas se van a mover energías que estuvieron en pausa porque no estuvimos reunidos. Marte en Sagitario siempre es el portador de la verdad, pero está suavizado por la cuadratura con Neptuno. Es un Marte empático, no es un Marte tan, esta es mi verdad, a capa y espada, y voy a tener siempre la razón y este es mi dogma. Hay una resonancia de lo que pasa en el entorno, que es Neptuno, para que Marte pueda acoplarse y no pueda ser tan yoico. ¿Sí? De acuerdo, de acuerdo. Esto, y además como prácticamente los ejes nodales están saliendo de este eje, ¿sí? Uh -huh. Esos 18 meses del nodo sur en Sagitario hacen que ya no seamos tan dogmáticos. O sea, el nodo sur lo que terminó fue limpiando un poco todos estos dogmas, ¿sí? Entonces ya no necesito ir a la pelea por mi dogma, por mi visión, ¿sí? Entonces acoplémonos un poco a esa energía para no tener esas luchas por una visión o un paradigma que puede ya ser obsoleto, ¿sí? Qué pena, hago un paréntesis. Cuando es que me han hecho muchas preguntas por varios videos que hemos hecho con el Planet Dance. Simplemente Sí, es opciones, configuración, y aquí en configuración aparece el idioma. Ahí lo podemos pasar a distintos idiomas y ahí podemos configurar que los iconos sean más grandes, más pequeños, los colorcitos, bueno, todo eso. Sí, era un paréntesis ahí que me estaban haciendo acá una pregunta. perfecto. Siempre viene muy bien. Y ya que estás hablando de cosecha, ¿no? Que es momento justamente de esto, tenemos al asteroide Ceres, que ya se está retirando, ¿sí? Lo podemos ubicar ahí. Eh, ya está pasando de signo. Además de la cosecha, precisamente. Y con eje nodal junto al eje nodal, ¿no? Que es un punto importante. Exactamente. Eh, Entendamos un poco, a ver, había un cuento en la antigua, para los celtas, que estas épocas de Yule que ellos festejaban, habían dos reyes, el rey Acebo y el rey Roble. Por cierto, muy compatibles sus significados con esencias florales con flores de Bach. Acebo, Holly y Roble, Oak. ¿Sí? Eh, Esto es como un poco como un intervalo entre el
puer aeternus y el cenex, ¿sí? El eterno niño, puer aeternus, o el cenex, el viejo sabio, ¿sí? El cenex, Saturno, Capricornio, ¿sí? Muestra precisamente la recogida de la cosecha, por eso su signo es una hoz, recogiendo la cosecha, ¿sí? Eh, y prácticamente lo que sucede en un solsticio, según los antiguos celtas, es que el rey acebo versus el rey Oak de Roble tenían una lucha y reemplazaban, era un relevo que hacían, ¿sí? Por eso el Ujú. acebo es muy usado en Europa, principalmente, para hacer decoraciones navideñas, ¿sí? En Colombia utilizamos la poinsettia, ¿sí? Que es una mata que tiene hojas rojas y verdes, pero el acebo es el que más se usa y es el más símbolo navideño, ¿sí? El acebo en esencias florales es para el amor, para el perdón, para la reconciliación, y tiene mucho que ver precisamente con estas épocas de las épocas navideñas, se usan mucho para ello. La cosecha debe ser para hacer una reconciliación, para hacer un abrazo con lo que he cultivado por todo este tiempo, que me salió mal. Es qué buena oportunidad de, si me salió mal esta cosecha, abrazarla con amor, con gusto. Esto es lo mío. Yo no tengo por qué estarle dando duro a lo que soy. Es el vehículo que habito, es el mamífero que habito. Si yo evalúo al final del año, nada de lo que hice me salió bien, esto fue desastroso, estoy siendo duro y radical. Eso no lo hacemos con nadie afuera, porque lo hacemos con nosotros mismos. ¿Sí? Exactamente, muy buen punto ese. Sí. Muy buen punto. Sí, me parece muy interesante lo que dices. Lo de la cosecha está, bueno, asociada a Ceres. Recordemos que era la diosa de la cosecha de la agricultura, ni más ni menos. Ceres, en el asteroide de Ceres, tiene la función de que es la zona donde mayor productividad tenemos, lo que mayor cuidamos, ¿no? Cuidar desde el verbo cuidar, cosechar. Y ya está en el último grado de Tauro. Y Tauro es el signo de la tierra, ni más ni menos. Estamos hablando justamente de tantos elementos de tierra como lo es el Capricornio, estamos hablando justamente de cosecha, de siembra, y justo con este cambio de eje nodal, el nodo sur se va a aliar a Ceres. Entonces, es hacia dónde voy a seguir cosechando. De acuerdo, de El acuerdo. nodo norte, perdón, no, El ¿qué es nodo eso? norte, sí, el nodo norte. No. El propósito de la cosecha, sí. Eh, Exacto, el sí. propósito de la cosecha. Fíjate, cuando pongamos un ejemplo, es que hablar de Cáncer y Capricornio y hablar de la cosecha, ¿sí? Es hablar de las Sí. figuras paterno-maternas, que son las que en una primera instancia nos aprecian la cosecha individual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tener muchos planetas en Capricornio en la carta natal es como querer siempre estar agradando al padre o a la madre o a la figura de autoridad, como los Ujú. niños que dicen, mira, mira lo que hice, mira mi dibujo, mira no sé qué, ¿sí? O a la Están siempre, sociedad. Sí. sí, a la gran madre sociedad, exactamente, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que fijémonos cómo es de importante una madre suficientemente buena, ¿sí? Que llega la niña del colegio, mamá, me saqué 7/10. Y la mamá, ¿cómo se le ocurre? Usted tiene que clavarse a estudiar, usted no tiene nada más que hacer. ¿Qué es eso de 7/10? ¿Sí? Uy, qué doloroso, ¿sí? Una madre suficientemente buena la recibe, te felicito por ese 7, vamos para adelante y recoge muy bien, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que en este momento es de evaluación. Los padres ya no son los externos, son los internos. Es un momento de decir, llegué con 6/10 en este 2021. ¿Sí? Si somos una madre totalmente dura, radical, hitleriana, ¿sí? Puede ser muy Ujú. duro con nosotros. ¿Qué sucede? Fíjate cómo en los años 60 se hacían unos experimentos con animalitos, ¿sí? Horribles, Ujú. espantosos. Al perro ladraba, lo electrocutaban, comía, lo electrocutaban, se acostaba, lo electrocutaban. El perro entró en algo que se llama la desesperanza aprendida. No me paro ya porque esto para qué si cualquier cosa me van a electrocutar, ¿sí? Y eso puede suceder en nuestra psique. Si yo hago y me estoy juzgando y dando duro todo el tiempo, pues entonces dejo ya de hacer y entro en desesperanza aprendida. ¿Para qué hago si nadie me va a evaluar y nadie soy yo mismo?
si nadie me va a querer, si nadie me va a abrazar por lo que hago. Entonces, por eso esta época es muy importante ser una buena madre contigo mismo, contigo misma, apreciando lo que hiciste, cada paso. Acuérdate que acá no se trata de ganar o perder, se trata es de ganar o aprender y no de estar evaluándome tan radicalmente la cosecha. Sí, que las exigencias también no sean tanto como la vieja escuela, como tú dices, ¿no? Como lo era antes. Y ahí cito al asteroide Palas Atenea, que lo tenemos pegadito a Neptuno, se va a ir alejando en unas semanas más de Neptuno. Cuando Palas Atenea representa todas nuestras facultades mentales al máximo, la carta natal, cuando fue descubierto alrededor del año 1801, fue cuando se decretó en todo lo que era Europa, mayormente Gran Bretaña, la excelencia en lo que era la parte de los alumnos, ¿sí? Se empezó a segmentar a los alumnos y a poner todo lo que eran las evaluaciones en ese momento. Por eso, Palas Atenea, cuando fue descubierto, siempre está ese asteroide que está tan asociado a lo que son las destrezas mentales y las facultades mentales, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Que está suavizado en este momento, porque está en Piscis y está con Neptuno, entonces da más lugar a la creatividad, es decir, a ver, si no es del todo bueno en matemática, te voy a dar algunas cosas de matemática, pero te voy a dar el resto en pintura porque eres bueno en pintura. Entonces se rompen los paradigmas de la vieja escuela. Bellísimo. Cómo me encanta eso, mi querido Rafael, porque yo no pasaba ni los exámenes de sangre. Bueno, es, es justamente lo que proponen las escuelas. Bueno, supongo que en Colombia existen, acá existen algunas, existen en todo el mundo las escuelas Waldorf, donde los niños se busca la habilidad, ¿no? de cada niño, y en el área que mejor se desempeña es donde mayor foco te hacen. Bueno, si el niño tiene habilidad para la música, no vamos a dejar de lado las matemáticas ni las cuestiones básicas, pero vamos a hacer foco en la música. Ejemplo, si es hábil para la matemática, vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, con esto que tú dices de este eje Cáncer Cáncer Capricornio. Capricornio, de las exigencias, por eso cito que Palas Atenea estamos en un momento en que las exigencias no deben ser tales, ¿sí? Porque está pegado a Neptuno. Entonces me parece que seamos más creativos. Está en Evaluación Pisces. más creativa, evaluación más creativa. Es decir, fíjate, lo que decía Víctor Frank, no se sufre por lo que sucede, sino por lo que interpreto. Entonces, de la misma forma, evalúate reinterpretándote. Parte de estos videos que hemos estado haciendo, y precisamente este de la Navidad, es mostrar que no solamente es Navidad, era Yule, que era Saturnalias, que eran distintos Exacto, ángulos, ¿sí? exacto, Para poder ver las exacto. realidades de distintos puntos y no desde el obtuso, duro y radical punto con el que fui criado y que he venido de generación tras generación. No, hombre, esto ya necesita reevaluación. Para eso Urano está en Tauro, para eso tenemos a Plutón en Capricornio rompiendo estructuras. ¿Sí? Es como evalúate de una manera más misericordiosa, más dulce contigo mismo, contigo misma. Sí, que nos vamos a ir preparando para cuando Urano se ponga directo en enero en el signo de Tauro. Ahora está retrógrado, cuando se ponga directo en el signo de Tauro, que está formando esta cuadratura con el regente del solsticio, que es Saturno, ni más ni menos. Ni más ni menos. Esto precisamente por eso está trayendo nuevas ideas, nuevos puntos de vista. O sea, como, un poco lo que dice Urano allí es como soltemos un poco la radicalidad, ¿sí? Y como es en Tauro, abrazándonos y apreciándonos, ¿sí? Urano en Tauro está despertando la apreciación de cada uno desde otros ángulos. Sí, bueno, justamente siempre lo hemos dicho, nosotros desde mitad de año venimos haciendo sagas de las distintas Venus, De las venas. porque es el punto, ¿no? Que marca ahí el equilibrio entre la cuadratura entre Saturno y Urano. Exacto, exacto. Y en este momento lo que está diciendo la Venus, pues es evoluciona, evoluciona. Venus, Plutón es
no te quedes ya con las ideas antiguas, sino darle evolución a esto, trascendencia. Date la oportunidad de renacer a nivel de Exactamente, relaciones, de valores. Sí. exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué se nos quedará entre el tintero, mi querido Rafael? La verdad, hemos visto todo. Yo le agregaría que Marte también tiene forma una cuadratura con Júpiter, ¿no? Júpiter siempre agranda y expande por cuadratura y conjunción sobre todo al otro planeta. Y Marte va a estar enorme, pero al mismo tiempo tiene un sentido, ¿sí? Las acciones tienen sentido. Ya Marte en Sagitario es accionar con un sentido. Y esta cuadratura de Júpiter hace que las acciones puedan ser un poco exageradas, puedan ser un poco exacerbadas, pero van a tener sentido sobre todo. Es decir, cuando uno toma una decisión, después no hay arrepentimientos porque sale en el momento que la decisión que tomó sabía que era la que había que tomar. Haya salido bien o mal. Rafael, y te invito de pronto en 8 días a hacer un análisis del fin de año, de inicio de año, Perfecto. ¿te parece? Como dar unas Con muchísimo pautas para el gusto. 2022, Con de muchísimo gusto, amigo. cómo no hablar de Perfecto. Júpiter entrando en Piscis, cómo no hablar de, De ¿cierto? Quirón después que se pondrá directo. Y fíjate Bueno, cómo Palas Urano, también va a estar en directo. esta, a ver, en esta fiestica que va a ser Júpiter con Neptuno y todo, va a estar ahí muy cerca también, ¿no? Para el otro año. Perfecto. ¿Cómo no hablar Sería de eso? muy, muy interesante para ya hacer el último cierre. Este sería el anteúltimo cierre del El año. anteúltimo, exacto. Pues mis queridos oyentes, entonces nos vemos en 8 días de nuevo con Rafael Aragón para hablar de algunas pautas del 2022, de cómo apreciar esa energía que viene y miramos un poco aspectos y todo del 1 de enero a las 0 horas para ver en qué va el año, ¿sí? Y, y bueno, pues desearles Saturnalias, banquetes, reconciliación, esperanza, amor, bien sea que se llame Nacimiento de Jesús, Saturnalias de la gran cosecha, Yuli del cambio de el rey Acebo y el rey Roble. Fíjate, acá lo interesante es que no es que una religión cambie a otra, no. La cultura social va evolucionando y va encontrando unos mitos más adecuados para su momento. ¿Sí? Termina siendo distintos arquetipos. Distintos arquetipos, acá no se trata de quién era el dueño de quién, es que los cristianos le quitaron a los celtas, ¿no? Esto no, es que la evolución humana ha hecho que los mitos vayan, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando veía los grandes héroes en cine, cuando estaba niño, ellos eran íntegros, perfectos. Ahora tenemos unos héroes que toman trago, que hacen una cosa, que hacen la otra, ¿sí? Es decir, ha evolucionado esa visión, y Son porque más ahora imperfectos. sí, son más humanos, ¿sí? Antes uno veía a James Bond que eso ni se despelucaba y el último James Bond eso le pegaban, se caía, ¿sí? Es decir, es una evolución de los mismos mitos, pero no es que uno le robe al otro, es simplemente que a nivel humano vamos evolucionando y vamos encontrando unos mitos más activos para el momento presente, ¿sí? Bueno, Bueno, pues feliz Navidad, mi querido Rafael. felicidades, Juan Carlos, felicidades para todos. Bueno, y que todo sea en paz y armonía. Eso. Un abrazo, gracias a todos nuestros oyentes. Su atención es una caricia. Sus comentarios estamos listos siempre a leerlos debajo del video. Adelante todo lo que quieran escribir. Y bueno, un gran abrazo, unas felices fiestas con los suyos, eh, sin tragarse en esos ojos para que eso después no explote, sino que podemos ir hablando constructivamente, diciendo esto que voy a decir realmente va a construir, va a generar algo. Es interesante tenerlo con ese Mercurio en Capricornio. Perfecto. Felices fiestas a todos y a ti, Juan Carlos. Muchas Saludos. gracias. Chao a Chao, todos. chao.